Hola a todos, gracias por estar acá. Nuestro primer capítulo de este podcast que estamos haciendo. Vamos a hablar con diferentes expertos en diferentes áreas, industrias, y vamos a hablar de cómo la analítica impacta estas diferentes áreas. El día de hoy nos acompaña Ana Lucía Cañola. Ella es experta en temas turísticos, asesora para temas de turismo en Antioquia, co-creadora del programa Antioquia es Mágica, que se encarga de promover el turismo en los diferentes municipios que tiene la región, que tiene el departamento. Bienvenida, Ana, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, de poder hablar de turismo alrededor de los datos y de las estadísticas que hoy en día son tan importantes para la medición. Sí, es importante. Yo creo que es un área que recopila muchos datos, que tiene muchos datos para analizar y definir diferentes indicadores sobre todo esos indicadores como lo más importante, creo yo, no es la llegada de turistas, es algo que miden todos los municipios o las entidades a cargo. ¿Cuál es la cantidad de turistas que llegan a cada una de las áreas, municipios? ¿Eso cómo se mide? ¿Esa data dónde está? ¿Quién es el encargado de tener esos datos? Sí, realmente la llegada de turistas la mide dependiendo del tipo de vehículo por el cual llegan los turistas, sea terrestre, marítimo o aéreo. En muchos de los casos está Migración Colombia pasando información, datos, cifras, estadísticas sobre la llegada de turistas internacionales. También podemos complementar esta cifra por terminales de transporte y hay otros datos que también los suministran los peajes, dependiendo también del indicador al que uno le quiera apuntar. Pero el dato de esa llegada de turistas como tal, ¿quién lo recopila? Porque hablábamos que si llega al aeropuerto en un vuelo internacional, entonces sí queda registrado ese turista como llega, pero es muy difícil medir los vuelos comerciales o inclusive los transportes que no son aéreos, sino que son terrestres. ¿Cómo medir que a una ciudad si llegó a un turista que viene de otra ciudad o un extranjero que viene por otro lado? Sí, eso es un reto muy interesante que hoy tiene el departamento y yo creo que inclusive el país en términos generales, porque es difícil concentrar la información. Y en muchos de los escenarios es responsabilidad de las administraciones locales o departamentales poder hacer esa recolección de la información, porque cada una de las entidades pues es competente sobre su ejercicio, pero a la hora ya de poder robustecer la información es donde tenemos un gran reto para poder consolidar y tener unas cifras mucho más acertadas en la industria. Oh, qué bueno. Hay otro indicador que me parece a mí interesante y es cómo miden el gasto turístico o la derrama que se llama, ¿cierto? Ese es el nombre específico para eso. ¿Cómo se mide? ¿Cómo saber que un extranjero o un turista gastó su dinero en, no sé, en alimentación o en, bueno, en hospedaje de pronto es más fácil, pero otros gastos que no son tan fáciles de medir, ¿cómo llegan a esas estadísticas o a esos? Sí, esas estadísticas, insisto, son en muchas de las oportunidades muy parcializadas, porque no tenemos hoy en día como un sistema robusto que nos permita capitalizar cada uno de los indicadores y poder suministrar la información de manera más equitativa y más confidencial, pues, o confiable, ¿cierto? Creo que ahí hay un reto como lo hay pues en cada uno de los indicadores en términos de cifras. El gasto promedio lo puede estar representando las plataformas de reservas, pero también los gremios o entidades como lo es ANATO, Cotelco o el tour gastronómico que inclusive habla de todo lo que tiene que ver con gastronomía y bar. Entonces ahí se representa lo que tiene que ver con alimentación, el tema de hotelería lo representa es Cotelco, dependiendo si es capítulo Antioquia o si es capítulo nacional. Entonces hay unas cifras que sí están muy focalizadas, pero a la hora ya de condensar como todo ese registro es donde tenemos el gran reto, creería yo, para cualquier departamento de Colombia. Sí, entiendo. Es interesante tratar de poder llegar a medir ese gasto turístico, porque veo que parte de esa cifra es muy especulativo, ¿cierto? Porque no se puede medir cuánto gasta un turista, no sé, en sus compras en la calle o en sus compras
restaurantes o que mueve más la economía, no a un nivel alto de hoteles y restaurantes, que es más fácil medir. Es interesante, ¿sí? Sí, a ciencia cierta es muy difícil medirlo, porque además en Antioquia, y creería que en el país entero, hay un alto número de locales informales, hay una alta informalidad, pues como en toda la industria, ¿cierto? El 90% como de nuestra industria del turismo está muy focalizada también en esos, como digamos, espacios informales, que son los vendedores ambulantes o son de pronto personas que no están conformadas porque le tienen algún temor a la regularidad o no encuentran el real beneficio de poder ser parte como de la formalidad. Entonces ahí también hay otro bache informativo acerca de los datos. Sí, sí. Se pregunta uno también, bueno, hay indicadores como la ocupación hotelera o la duración de la estadía, que son mucho más fáciles de medir, porque ya la ocupación hotelera pues es a cada uno del hotel que sí por legislación tiene que medir cuál es esa ocupación, pues quiénes están registrados, sea el hotel o sea por plataformas tienen que decir, informar ese tipo de datos. Hay otras, bueno, porque no, es ocupación hotelera, otro tipo de ocupaciones en estadías o cortas estadías donde no hay esa medición. Sí, Ese es otro pues como, indicador. sí, como te digo, esto es un gran reto, hablar de cifras y de estadísticas, y qué bien que podemos traer esto también como a la conversación pública, por decirlo de alguna manera, porque, insisto, es un reto que hoy no está muy claro ni muy identificado para poder como suplir un poco la necesidad que hoy tenemos a nivel informativo para tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando tú me hablas de, por ejemplo, el promedio de hotelería o de ocupación hotelera que representa el departamento de Antioquia, pues también hay un déficit informativo, porque si bien lo dices tú, cada uno de los hoteles es el encargado de reportar cuál es su ocupación hotelera, no hay una entidad que los congrega a todos. La que más se aproxima es Cotelco. Sin embargo, Cotelco solamente te puede dar indicadores asociados a el número de hoteles que estén vinculados al gremio. Entonces ahí pues hay un reto importante, porque si podrás tener una vinculación para el municipio de Medellín, que es pues, digamos que ya tiene una fuerza distinta y un posicionamiento turístico como territorio muy distinto al resto de los municipios, el resto del departamento se queda cojo en esa información. Entonces, las regiones, por decirlo de alguna manera, no están tan compenetradas en ese indicador que suministra Cotelco. Entonces, vuelve y juega como esa falencia que tiene la Claro, industria claro. de poder tener unas estadísticas y unos datos que nos permitan tomar decisiones. Qué bien, qué bien. Ir aclarando de pronto este tema para los que nos están viendo, que cómo se vuelve importante esa data, y sobre todo ahora, para empezar a medir indicadores y tomar decisiones sobre esas estrategias, ¿cierto? Hay, por ejemplo, los canales de reserva, ¿cierto? Ahora, pues, todos reservan por diferentes plataformas, se puede reservar en un hotel, esas plataformas tienen conexión con el hotel para notificar esas reservas que están haciendo las personas y son mucho más fáciles de medir ahora que de pronto hace tantos años donde no se tenía esta facilidad para empezar a medir esas informaciones. Y eso es data que ya se tiene, que se puede empezar a utilizar ahora para diferentes indicadores, que por lo general los más interesados en estos indicadores del sector público o es el sector privado. El sector público tiene un reto importante en poder consolidar esa información para ponerla al servicio de la comunidad, de los distintos sectores, sea la academia, sea el sector privado o sea la misma comunidad, ¿cierto? Entonces ahí hay, digamos, un aporte importante en el músculo que tiene el sector público de poder aglutinar y realizar alianzas y, digamos, congregar pues como a todos los distintos actores que nos permiten tener esa facilidad en la información.
Sin embargo, la utilidad realmente la puede estar viviendo es el sector privado, porque el sector privado es quien es como el responsable directo de poder tener ese relacionamiento con el usuario, con el cliente, con el turista. Entonces es donde en mayor medida se verá reflejado pues, el valor que tenga el tema de los datos. Claro, importante. Y esto pues lleva, sea el sector público, sea el privado, lleva a medir, a hacer unas mediciones para tomar unas decisiones, ¿cierto? Y esas decisiones en el sector público, pienso es cómo apoyan, cómo motivan esos diferentes destinos, cómo muestran esos diferentes destinos para que las personas, los visitantes, pues sientan como esa, sí, esas ganas de ir, de visitar y de conocer un lugar en específico. Toda esa promoción es lo que ayuda al sector público a hacer promoción sobre esos destinos, ¿cierto? El sector privado, no sé, me corriges, ellos miden pues sus estrategias internas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, los hoteles miden una satisfacción, cómo es la satisfacción de sus clientes, en atención, en bueno, un montón de formularios que vemos publicadas en las mismas plataformas que se pueden hacer estas reservas, o formularios que los mismos hoteles ofrecen pues a sus huéspedes. Entonces ahí se van mezclando esos dos, ¿cierto? Y para la medición de esos otros indicadores como tal, ¿cierto? Sí, hay una mezcla, como tú bien lo mencionas, hay una mezcla de intereses entre lo que realiza el sector privado y el sector público. Obviamente el sector público también tiene una responsabilidad de poder promocionar el destino en grandes escalas, inclusive muchos de ellos como tenemos al Buró o a ProColombia, que también se encarga de poder captar los eventos para seguir posicionando los territorios en materia de turismo. Ahí también hay cifras interesantes en materia de número de eventos, por ejemplo, que traemos al país o que traemos al departamento. Pero se cargan muy desde la globalidad, obviamente con toda la responsabilidad de poder promocionar un destino que realmente sea competitivo, que tenga una infraestructura adecuada para poder traer distintos turistas, y eso también varía mucho, que creo que la información de los datos nos permite identificar esos perfiles de turistas, porque no siempre el turista es el mismo y las necesidades no son las mismas, ¿cierto? Hay distintos perfiles. Hoy en día, por ejemplo, los nómadas vienen es a buscar un tema más tecnológico, pero que esté conectado con la experiencia, con la naturaleza, mientras que de pronto otras culturas tendremos que hacer algunas adaptaciones en materia de infraestructura, ¿cierto? Entonces, son dos perfiles distintos, pero que con los datos también nos permite tomar decisiones más acertadas para crear experiencias o alternativas en materia de turismo. Bien, mencionabas, Ana, el tema de los nómadas, o nómadas digitales, que son aquellos que van a trabajar, a hacer turismo y trabajo, a diferentes destinos a trabajar desde allá. Y sí, lo que se llama los nómadas digitales, y ese es un tipo de turismo. ¿Qué otros tipos de turismos hay? Sí, hay muchas tipologías, entre esas está el turismo de naturaleza, el turismo cultural, que agrupa todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Muchas veces pensamos que la gastronomía es otro nicho, pero hace parte también del cultural. Tenemos también el turismo de sol y playa, el turismo ya hoy en día de los nómadas digitales. Bueno, digamos que ya hay pues como una clasificación muy detallada en la que también podríamos llegar a identificar a través de esas clasificaciones unos perfiles que quisiéramos abordar de X o Y manera con el tema de los datos. Qué bien. ¿Cómo crees tú o cómo se hace en el momento en este sector del turismo que se catalogan esos tipos de turismo? ¿Cómo se clasifican o sí, cómo se llega a saber cuántas personas vienen a hacer un turismo de salud o un turismo de sol y playa o cuántos vienen como nómadas digitales? ¿Cuál es la diferencia o cómo se llegará a diferenciar entre un turismo y otro? Sí, eso es muy relativo porque el turista también es muy cambiante y yo hoy puedo ejercer o venir con el interés de venir a algún evento, a algún seminario, congreso y demás, pero a su vez estoy yendo a hacer un turismo de naturaleza. Entonces,
Tener como esas mediciones de manera tan exacta se complica un poco porque es que el turista es versátil, el turista finalmente cambia y aunque tú vienes con una idea, por ejemplo, de venir a hacer turismo de avistamiento de aves, puede que a los 2 días ya ese no sea tu propósito, aunque ese específicamente es un turismo muy, como muy especializado, muy científico. Las personas que vienen a hacer eso efectivamente tienen ya una claridad pues como en lo que vienen a desarrollar en el territorio, pero hay otro tipo de perfiles que no y que también se mezclan uno con el otro. Entonces yo puedo realizar un turismo cultural, pero también un turismo de naturaleza al mismo tiempo en el mismo espacio. Entonces, tener esas mediciones a veces se nos complejiza un poco, creería yo. Sí, porque pienso acá que pues, sería interesante tener una cifra de pronto acertada de turistas que vienen a hacer ese turismo de salud, ¿cierto? Aquí en Medellín vemos que vienen mucho y se da mucho este tipo de turismo porque vienen a hacerse cirugías y vienen ya del sector salud, que en otro episodio hablaremos de él. Y vienen a hacerse de pronto una cirugía, pero luego aprovechan, como dices, para ir a visitar un lugar turístico o también salir. Entonces ahí se van dando tres tipos de turismo dentro de una misma visita. ¿Sí? Sí, pues es que realmente el turismo es muy transversal, entonces el turismo, si bien el propósito inicial de la persona que llega al territorio puede ser uno, como tan específico de venir a hacerse una cirugía, su propósito es médico, realmente, pero digamos que entre líneas ejercen otro tipo de actividades, como es el caso del turismo. Entonces, el turismo viene siendo una línea económica, de desarrollo económico muy transversal que cobija distintos sectores y por eso es que a veces también se complejiza mucho poder tener una captación de datos, porque es tan transversal que necesitas la voluntad, la infraestructura, la tecnología para poder abarcar un gran número de sectores que componen la industria en términos generales. Entonces es un reto. No es tan fácil como si fuera específico de un nicho como lo es salud o como lo es infraestructura específicamente, sino que es que este pasa como por la transversalidad de todos los sectores. Entonces, tener congregado los datos y las cifras de cada uno de los sectores para el beneficio del turismo a veces se torna difícil. Perfecto, muy bien. Tenía otra pregunta, Ana, y es, ¿cómo está la legislación con respecto a los datos en este sector? O sea, los diferentes, no sé, hoteles, los restaurantes están obligados por ley a reportar algún tipo de información sobre estos turistas, pues para poder catalogarlos. Hablabas de unas entidades que están encargadas de ciertos sectores. ¿Hay alguna legislación para eso que os obligue a entregar esa información a estos, a estas, no sé, agremiaciones, entidades o a los mismos entes territoriales? Sí, hay entidades de control que supervisan estos indicadores efectivamente y las entidades están obligadas a poder suministrar la información. ¿Qué sucede? Que la información se queda consolidada para el beneficio o el interés de lo que efectivamente competa a cada una de esas entidades. Entonces, ponerlas al servicio de lo que realmente necesita el turismo en materia transversal para la toma de las decisiones, pues es un poquito complejo porque cada una de las entidades tiene su rol y su responsabilidad sobre lo que ejerce. Entonces, sí, claro, a mí me suministras la información, pero ¿yo qué hago con esos datos? Más allá de tener yo el control, la supervisión, la claridad o la sanción, si es del caso, dependiendo de lo que se esté suministrando. Es, digamos, como un ejercicio muy, muy uno a uno, pero para ponerlo al servicio universal es donde yo creo que tenemos un reto importante y ahí es donde considero que los datos juegan pues una herramienta que nos va a permitir seguramente ir avanzando en ese camino. Hoy todavía está muy precario hablar de los datos, pero me parece interesante que sí lo pongamos en tono y en sintonía pues como de las comunidades y de que cada vez vayan viendo más la importancia de poder tener esos datos, esas cifras muy claras y muy confiables para la toma de las decisiones. Claro, por lo que vemos, se genera una cantidad de datos impresionante en todo este sector del turismo.
¿sí? Que de pronto no se están evaluando de la mejor manera. Hay muchos baches, hay muchos indicadores que aquí lo que hemos conversado no están como muy bien soportados, sino que de pronto tienen, no sé, otro giro al que se les da para poder mostrar la cifra, ¿sí? En temas pues de lo que es el mundo de la analítica, ya existen diferentes algoritmos, diferentes metodologías para poder de pronto acertar un poco más ese número, ese indicador, basado en todo ese histórico que se ha tenido, ¿sí? Por lo cual podríamos llegar a saber con una buena data, con una buena histórico de los datos, ver ese comportamiento. Entonces, las entidades de salud reportan cuáles son los extranjeros que se hicieron algo, los hoteles ven cuáles, reportan cuáles son esa estadía, esa ocupación que tienen, los diferentes sitios y empezaron a medir, no sé, sitios alejados de las ciudades que son turísticos, empiezan a medir como esas visitas que tienen, quiénes son, el mismo transporte que los mueve porque hay que llenar planillas y todo. Ese tipo de data nos puede llegar a analizar esa data y llegar a predecir comportamiento, ¿cierto? Llegar a Sí. entender un poco más esos indicadores, apoyados por lo que se llama el Machine Learning, para hacer esas predicciones, ¿sí? Efectivamente, bueno, algunas temporadas, cuáles se vienen más, ahora estamos en temporada Feria de Flores, entonces la cantidad de datos que se están generando en el momento es, como decimos nosotros, una delicia, tantos datos para poder empezar a analizar. Y eso nos ayuda a, de los indicadores que hemos hablado, poder llegar con un dato un poco más exacto, ¿sí? Sobre todo lo del gasto turístico. ¿Qué algoritmos de Machine Learning se pueden empezar a utilizar con esa data para poder llegar a un dato más ajustado de en realidad cuál es el gasto turístico que está haciendo una persona para poder llegar? ¿Cuáles esas duraciones de esas estadías como tal? Si sabemos, pues, por lo que nos contabas ahora, se tiene una cifra exacta de quienes llegan al país, pero no cómo es el movimiento dentro del país en sus ciudades y Sí. diferentes municipios. Esa conexión entre uno y otro todavía falta. Digamos que se entrega la información de cuáles son las personas que llegan por, digamos, las entradas internacionales, pero te voy a poner un ejemplo. Un turista extranjero viene y llega directamente a Bogotá y en Bogotá se queda un día o una noche porque perdió el vuelo X o Y, pero él hizo migración en Bogotá. Pero después quiere venir a la Feria de las Flores, a Medellín. Entonces, ese turista que llega a Medellín, yo ya no lo estoy tomando dentro de mis datos porque ya quedó con migración en Sí, Bogotá, ¿cierto? Entonces, ahí, vuelvo, insisto, hay un bache como en ese proceso que es un reto que vuelve a ser muy interesante para el tema analítico, pero que yo pues por ahora todavía no tengo como claras las respuestas, para eso están los expertos que saben pues cómo minimizar un poco esa brecha. Pero eso es pues, una de las falencias que hoy se tiene en términos de estadísticas. El municipio de Medellín, pues que es uno de los más avanzados, obviamente, en materia de turismo, tiene un observatorio de turismo donde hace una medición de los indicadores que hemos conversado ahora. Pero aún así creo que falta esa conexión, por ejemplo, entre ciudad y región. Lo que pasa con otros departamentos o otras ciudades capitales versus Medellín, también sucede el mismo fenómeno entre Medellín y las regiones, porque entonces las personas vienen, se quedan y viven 2, 3 o 4 días en Medellín, pero luego viven sus experiencias en distintos municipios de Antioquia. Entonces ahí digamos que Medellín se encarga como de hacer ese análisis interno de la ciudad, pero cuando hablamos ya de conexión con el departamento y otros municipios, vuelve a quedar como roto esa relación. Entonces hay que hacer un trabajo muy articulado y ahí es el llamado también de las entidades públicas de poder hacer esos trabajos mancomunadamente entre destinos. sí, sí, y apoyado un poco de lo que es el tema de la legislación para que cada uno de los involucrados pueda reportar esa data y poder empezar a analizarla, ¿sí? Analizarla muy bien con diferentes tipos de modelos analíticos que se pueden crear y sobre todo utilizando mucho lo que es la inteligencia artificial generativa, que eso puede llegar a ayudar mucho a los diferentes pues desde los mismos hoteles o los mismos municipios para
impulsar sus diferentes actividades que tienen. ¿Qué se puede hacer con eso? Se pueden entrenar chatbots para que la gente pueda tener información de facto sobre toda esa data, sobre toda la data que se ha recopilado y con la que se han entrenado esos chatbots. Poder saber aterrizar un poco más los indicadores que hablábamos al inicio, ¿sí? Poder aterrizar ese gasto turístico, cómo se da, ¿sí? Porque es complicado. Yo veo como un cierto halo de la cifra como tal de esos indicadores, que no pueden llegar a ser un poco más acertados, ¿sí? Entonces, para eso está la analítica, para todos estos datos que recopilan, como nos cuenta Ana, en este sector del turismo, que no es solamente de una región, de un país, sino que es global, y siempre se está recolectando toda esa data, y la data siempre nos da información, y es cómo la analizamos, ¿sí? Nosotros acá en Cities ayudamos a las diferentes empresas a analizar su dato, analizar su cantidad de datos desde una analítica que es la analítica descriptiva, que es analizar todo lo que ya se hizo en el pasado, toda esa data histórica que se tiene, así como lo vimos en un webinar que ya presentamos, que lo pueden ver acá también en YouTube, Analítica 360, en el que explicamos toda esa journey de la analítica, entonces analítica descriptiva, y cómo podemos llegar a esas predicciones de cuántas personas van a llegar, con la inteligencia artificial, qué podemos hacer para impulsar más un municipio, un sitio turístico, ¿sí? Calcular bien esas satisfacciones del turista, analizar en redes sociales cómo es la interacción de las personas con respecto a un evento o a una feria o a una ciudad, un sitio en específico, ver cómo es ese comportamiento, qué se dice, qué es lo que está adoleciendo, por ejemplo, la gente, qué es lo que más se está quejando, para que cada municipio o un hotel o el organizador de las ferias pueda empezar a ajustar un poco más sobre lo que la gente más se está quejando. Entonces, en este mundo que vivimos ahora con tantos datos, ya hay muchas herramientas con las cuales podemos empezar a trabajar y analizar y mirar qué es lo que los datos quieren decir. Decimos que los datos tienen muchos para decir. Entonces, estamos para eso, Ana. Quisiera agradecerte por haber aceptado esta invitación para que conversáramos un poco sobre la analítica y el sector del turismo. Y también a los que nos están viendo, muchas gracias, y esperamos prontamente ver otros podcasts que estamos haciendo, otros episodios con otros expertos en diferentes industrias, ¿sí? Entonces, nos vemos la próxima y muchas gracias.